Vamos a hablar del trabajo de exploraciones de la recta en el plano. Vamos a hablar de la parte A y C. A partir de la situación planteada, determinar la distancia del punto a la recta. Los datos que tenemos son que P no pertenece a la recta R. La distancia del punto P a la recta R es la distancia del punto P al punto Q, donde es el punto de corte entre la recta R y la perpendicular a R que pasa por P. Para hallar la distancia del punto P al punto Q, perteneciente a la recta R, primeramente trazamos un segmento partiendo del punto P, para así obtener un triángulo PQR. Bueno, al ser un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el segmento PQ, o en este caso, para hallar la distancia entre los puntos P y Q, nos queda como resultado la distancia es igual a PQ sobre igual a raíz cuadrada de menos QR al cuadrado más RP al cuadrado, quedando así. Bueno, en la parte C, dadas las rectas I1 igual a x2 más 1 y la recta I2 igual a x más 2, determinar su condición: paralelas, incidentes perpendiculares o incidentes no perpendiculares, por los métodos que conozcan a partir de la clase y justificar. Para determinar la condición de la recta I1 igual a 2x más 1 y la recta I2 igual a x más 2, tenemos que observar la pendiente de cada ecuación, ya que esta es la que determina la inclinación de una recta. Tenemos que recordar que si se da el caso de que dos ecuaciones tienen la misma pendiente, ambas rectas van a ser paralelas entre sí. Al comparar lo dicho anteriormente con las ecuaciones de la consigna, podemos ver que no es el caso, ya que sus pendientes son totalmente diferentes, así que descartamos la idea de que son paralelas. También hay que recordar que si se da el caso de que las pendientes de dos ecuaciones son opuestas e inversas, las rectas van a ser incidentes perpendiculares entre sí. Al comparar esto con las ecuaciones de la actividad, podemos ver nuevamente que no es el caso, ya que las pendientes son totalmente diferentes y no se relacionan. Descartando las dos opciones anteriores, nos queda que la condición de las dos rectas dadas es que son incidentes no perpendiculares, ya que se van a cortar en algún punto, pero no van a tener las características de la perpendicular. Para demostrar que tienen esta condición, realizamos las gráficas de ambas rectas. El segundo punto de la parte C dice indicar una recta perpendicular a I1 justificando el procedimiento. Entonces, para hallar una recta perpendicular de I1 igual a 2x más 1, como dijimos en el punto anterior, hay que centrarnos en la pendiente. En este caso, para que dos rectas sean perpendiculares entre sí, es necesario que sus pendientes sean opuestas e inversas. Sabiendo esto, nos queda que la perpendicular es I igual a menos 1/2 de x más 3. Y el gráfico de la demostración y verificación está ahí. Luego, el punto 3 de la parte C dice, indicar una recta paralela a I2 justificando el procedimiento. Para hallar una recta paralela a la recta I2 igual a x más 2, tenemos que recordar que para que dos rectas sean paralelas entre sí, es sumamente importante y necesario que sus pendientes sean idénticas. Lo único que va a cambiar es la ordenada del origen. Sabiendo esto, no queda que la recta paralela a I2 es I igual a x más 5. Para justificar esto, realizamos el siguiente gráfico. Las integrantes de este grupo son Pereira Sofía, Felipe Brisa y Correa Candela. Buenas tardes, somos el grupo 2, vamos a exponer la parte A de la clase 2, y bueno, y vamos a arrancar explicando la distancia del punto a una recta. La distancia del punto a una recta es la distancia más corta que existe entre el punto P y la recta inicial, ¿sí? Partiendo de este gráfico, notamos que el punto Q es la intersección de la recta inicial con la recta perpendicular a la misma que contiene el punto P. Basándonos en esto, lo que vamos a hacer es, debemos averiguar la distancia entre P y Q porque no tenemos ninguna de las coordenadas, ¿sí?
Ok, propusimos para encontrarla empezar trazando una recta horizontal que contiene el punto P con la recta inicial, formando de esta manera el triángulo rectángulo PQR. Dicha recta horizontal que trazamos es paralela al eje X y conformaría la hipotenusa del triángulo rectángulo. De este triángulo, por primera parte, lo que nos interesa es hallar el ángulo entre la recta auxiliar que trazamos, la hipotenusa del triángulo, y la recta inicial que nos habían dado. Bien, para resolverlo tenemos que usar la tangente del ángulo, que es la segunda pendiente menos la primera pendiente sobre 1 más la primera pendiente por la segunda pendiente. Nosotros sabemos que de la recta horizontal la pendiente es 0, por lo cual para hacer la fórmula nos simplifica muchos pasos. Bueno, por otro lado, lo que tenemos que averiguar, además del ángulo, es la longitud de la hipotenusa, lo cual lo hacemos restando las coordenadas de X del punto P menos las coordenadas de X del punto R, la cual sería X2 menos X1. Sin embargo, nosotros no tenemos la coordenada de X en R. Lo que sí tenemos es la coordenada en Y, que es la misma que comparte con el punto P. Como tenemos la coordenada Y del punto R, lo que hacemos es reemplazar esa coordenada en la ecuación de la recta inicial. Esta es la que nos determina la coordenada en X de R. Con dichas coordenadas, lo que hacemos es restar X2 menos X1, la cual nos daría la longitud de la hipotenusa. Y bueno, una vez que ya tenemos la longitud de la hipotenusa y además tenemos uno de los ángulos de este triángulo al rectángulo, lo que podemos ver es que justamente la distancia que queríamos averiguar es el cateto opuesto al ángulo ese que averiguamos. Y bueno, como estamos en un triángulo al rectángulo y tenemos un ángulo y el cateto opuesto a ese ángulo, usamos la razón trigonométrica seno, que es el seno del ángulo, es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa de ese triángulo. Y como el cateto opuesto es la distancia que queríamos averiguar, lo despejamos de la fórmula y nos termina quedando que la distancia es la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa de ese triángulo al rectángulo por el seno del ángulo que habíamos averiguado previamente. Bueno, espero que les haya gustado y gracias por escucharnos. Se nos pide en la actividad que hallemos la distancia que separa el punto Q de la recta R con el punto P. Para esto decidimos trazar una recta que una el punto P con un punto de la recta R. En este caso le pusimos O, para formar un triángulo. Luego decidimos trazar un segmento que va desde el punto Q hasta la base de nuestro triángulo, quedándonos de esta manera dos triángulos rectángulos. Del primer triángulo OQD tenemos la base M, la hipotenusa B y la altura, que es la que tenemos que hallar, por lo que aplicamos teorema de Pitágoras. Nos queda entonces la altura al cuadrado más el lado M al cuadrado es igual a la hipotenusa B al cuadrado. Seguimos y tenemos que la altura al cuadrado es igual a la hipotenusa B al cuadrado menos el lado M al cuadrado. Después de haber aplicado Pitágoras en el triángulo más pequeño y de haber encontrado el dato de la altura del triángulo, ¿sí?, vamos a aplicar nuevamente Pitágoras para averiguar el valor de A en el triángulo más grande, ¿sí? Bueno, ahora sabemos que para aplicar Pitágoras tenemos que plantear la fórmula, en la cual dice que A al cuadrado va a ser igual a H al cuadrado más N al cuadrado. Esto nos va a quedar como que A al cuadrado es igual a H al cuadrado más la base del triángulo más grande, que es C menos M, que nos va a quedar C menos M al cuadrado.
¿sí? Esto nos vamos a seguir trabajando y nos va a quedar que a al cuadrado es igual a h al cuadrado más c al cuadrado más m al cuadrado menos 2 por c por m. O sea que desarrollamos el binomio. A al cuadrado es igual a h al cuadrado. El valor de h al cuadrado lo encontramos al aplicar Pitágoras en el triángulo más pequeño. O sea que a al cuadrado es igual a b al cuadrado menos m al cuadrado entre paréntesis, más c al cuadrado más m al cuadrado menos 2 por c por m. Seguimos desarrollando y en el siguiente paso solo sacamos el paréntesis. Luego nos queda que a al cuadrado es igual a b al cuadrado menos m al cuadrado más c al cuadrado más m al cuadrado menos 2 por c por m. Como tenemos menos m al cuadrado y m al cuadrado, los suprimimos y llegamos a una fórmula genérica. A es igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por c por m. Para comenzar, primero vamos a comentar un poco de lo que trabajamos anteriormente. Este ítem pudimos resolverlo de diferentes maneras. La primera de ellas fue a partir de la tangente, utilizando las pendientes, en donde llegamos al valor del ángulo, que nos dio como resultado 18 grados, 26 minutos, 5,82 segundos. A partir de esto, llegamos a la conclusión de que no son perpendiculares, porque el valor del ángulo es menor a 90 grados. La segunda manera fue a partir de vectores, en donde hallamos el módulo de cada vector y luego a partir del coseno del ángulo, donde primero tenemos que hallar el producto escalar entre estos vectores y usando los módulos que ya averiguamos, llegamos al valor del ángulo, que como resultado nos dio 18 grados, 26 minutos, 5,82 segundos. Por último, a partir de sus vectores directores, demostramos que estas rectas no son paralelas, ya que llegamos a distintos valores para acá, y por este motivo podemos decir que no son paralelas. Siguiendo esto, podemos decir que tampoco son perpendiculares, ya que el resultado del producto escalar debería haber sido igual a 0 y nos dio como valor 3. En este caso vamos a demostrar a partir de la tangente, pero haciendo énfasis sobre sus ángulos respectivamente. Las rectas paralelas son dos rectas que tienen el mismo ángulo de inclinación. Esto implica que sus tangentes son iguales, es decir, las pendientes son iguales. La condición de paralelismo son dos rectas R1 y R2 que son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales. Las rectas perpendiculares son dos rectas que tienen ángulos de inclinación que difieren en 90 grados. Esto implica que sus tangentes son recíprocas y difieren en signo, es decir, el producto de sus pendientes es menos 1. La consigna nos dice que tenemos que hallar la distancia entre el punto P y la recta R. Tenémoslo como datos que el punto P tiene de coordenadas x1 e y1 y que la recta R corta a la recta que pasa por el punto P en un punto que vamos a llamar Q. Ese punto de intersección tenemos que buscar sus coordenadas. La recta R está expresada de forma general como a de x más b de y más c más igual 0. Lo que hacemos es pasarla a forma explícita. Una vez expresada de forma explícita la ecuación de la recta R, observamos que su pendiente es menos a sobre b. Ahora tenemos que hallar la ecuación de la recta que pasan por los puntos P y Q. Para esto, encontramos la pendiente del segmento PQ, que es el recíproco y el opuesto de la pendiente de la recta R, ya que son rectas perpendiculares, y si recordamos que la multiplicación de las pendientes perpendiculares siempre nos dan menos 1.
conociendo ya la pendiente de la recta que pasa por el segmento PQ y conociendo un punto de la misma, podemos aplicar la ecuación punto pendiente para hallar la ecuación explícita de esa recta. Una vez que ya tenemos de forma explícita la ecuación de la recta R y la ecuación de la recta que pasa por el segmento PQ, lo que hacemos es igualar esas dos rectas que se cruzan por el punto Q y aplicando sistema de ecuaciones de dos incógnitas, resolvemos y encontramos en primer lugar la abscisa del punto Q, o sea, del punto de intersección. El valor de X del punto Q, lo que nos queda es reemplazar ese valor en una de las ecuaciones de las dos rectas. Nosotros tomamos la recta R y reemplazamos la X por el valor de la X de Q. Y nos queda así el valor de la Y, la ordenada del punto Q. Al final de la imagen, ahí debajo, nos queda expresada las coordenadas del punto Q. Ahora, tomando la ecuación de la distancia, que recordemos que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los puntos, reemplazamos, recordemos que X e Y1 representan al punto P y X2 e Y2 representan al punto Q. Reemplazamos y así obtenemos entonces así la fórmula de la distancia entre un punto y una recta. Hola a todos, nosotros somos el grupo 2 y vamos a estar exponiendo la clase 2, la parte C, ¿sí? Lo que nos pide esta parte es que vamos a tener que determinar la condición, si son paralelas, incidentes perpendiculares o incidentes no perpendiculares. Lo que nosotros hicimos, en vez de usar la pendiente, propusimos hacerlo averiguando el ángulo que forma los vectores directores de las rectas dadas. Bueno, entonces ahora nos vamos a enfocar en decir cuáles son los ángulos entre vectores directores, ¿sí? Para esto lo que vamos a hallar, en vez de usar las pendientes, vamos a usar la fórmula coseno del ángulo, es igual a producto escalar de los vectores de la recta sobre producto de los módulos de los vectores. El ángulo se deduce de una de las formas de calcular el producto escalar de dos vectores, ¿sí? Que sería el producto escalar de los vectores igual al producto de los módulos de los vectores por coseno del ángulo. Pasamos a calcular los vectores directores de cada recta. En esta parte lo que hacemos es elegir dos puntos cualquiera de cada recta que los obtenemos de la diferencia de cualquier punto de la recta. A partir de hacer eso, con las dos rectas es que determinamos los vectores directores de cada una de las rectas. Una vez teniendo esto, ya podemos averiguar los módulos de los vectores, lo cual hacemos con Pitágoras, la cual aplicamos para ambos vectores de ambas rectas, el cual sería el vector de una de las rectas, el módulo del vector de una de las rectas es igual a la raíz cuadrada de los componentes, de la suma de los componentes al cuadrado del vector. Por otra parte, podemos resolver el producto escalar de los vectores, el cual es el producto escalar de los vectores igual al producto de las coordenadas en X de ambos vectores más el producto de las coordenadas Y de ambos vectores. Teniendo ya los datos de los módulos de los vectores y el producto escalar de los vectores, podemos obtener el coseno del ángulo
del cual ya teníamos esta fórmula que habíamos nombrado anteriormente, el cual es el coseno del ángulo igual al producto escalar de los vectores sobre el producto de los módulos de los vectores. Y bueno, como ya tenemos el coseno del ángulo de los vectores directores, ahora para poder averiguar el ángulo lo que utilizamos es la función inversa del coseno, es decir, el arcocoseno. Y ya teniendo el ángulo, ahora sí podemos determinar la condición entre las rectas, es decir, si son paralelas, incidentes perpendiculares o no perpendiculares. Para que sean perpendiculares, el ángulo tiene que ser de 90 grados. Si no es de 90 grados, entonces no son perpendiculares. Y por otro lado, si el ángulo es de 0 grados, son paralelas. Si no pasa ninguna de estas dos cosas, entonces son incidentes no perpendiculares. Bueno, eso es todo, gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá en la parte A tenemos que hallar la distancia del punto P a la recta R, siendo P perteneciente a una recta perpendicular a R, que llamaremos R'. La distancia del punto P a la recta R va a ser la distancia del punto P al punto Q, ya que Q es el punto de intersección entre las dos rectas perpendiculares. Así que hallamos la ecuación de las dos rectas para luego igualarlas y hallar las coordenadas del punto de intersección. De esa manera, teniendo las coordenadas de los puntos P y Q, podemos recurrir al teorema de Pitágoras para hallar la distancia que hay entre ellos. Lo que hicimos fue adjudicarle valores a ciertos puntos que se ven en la imagen, por ejemplo el punto P, del cual se ve que ambas componentes valen 5. Lo que nos faltó fue hablar del teorema de Pitágoras, de los triángulos rectángulos, de catetos y de hipotenusas. No explicamos que al usar la fórmula, los dos términos que están en el radicando, dentro de paréntesis, las diferencias entre las primeras componentes y entre las segundas componentes de los dos puntos en cuestión son los catetos de un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es el segmento que une el punto P al punto Q. También podríamos haber ido por otros caminos, por ejemplo, construyendo otro triángulo rectángulo en el que el segmento PQ sea un cateto en lugar de hipotenusa. Bueno, acá en la parte B fuimos por el camino de generalizar, en lugar de solamente adjudicarle valores a los puntos. Y hicimos así porque en esta consigna de la parte B, el gráfico que se nos dio no tiene la cuadrícula en el plano, a diferencia de la parte A que sí la tenía. Y de ahí vino nuestra confusión en el punto anterior, en la parte A. En esta parte tenemos que hallar las coordenadas del punto medio del segmento AB, al que llamamos punto D, y las averiguamos sabiendo que cada una de las coordenadas del punto medio de un segmento es igual a la semisuma de las coordenadas respectivas de sus extremos.